nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, espacio dedicado a los temas ambientales. Este es un programa educativo, un programa institucional que solo busca entregar reflexión y al mismo tiempo indicaciones de qué debemos hacer para cuidar nuestro planeta antes de que sea demasiado tarde. Cada vez es más frecuente escuchar sobre el cambio climático y el que estamos pasando en muchas regiones del planeta de temperaturas promedio a aumentos de calor excesivo, en otras muchas lluvias e inundaciones, o un clima que nos está cambiando al extremo y que puede representar peligro para la humanidad por el calentamiento global. Detener la razón principal del calentamiento global, el exceso de CO2 o dióxido de carbono que se está aumentando cada vez más en la atmósfera por la contaminación, es lo que nos ha referido los informes de los expertos del clima, especialmente por la actividad humana. Hoy tenemos comunicación con la COP26, con el químico Guerra, un científico, un gran comunicador mexicano que hoy nos permite el privilegio de poder saber qué está ocurriendo en esta cumbre ambiental, sus reflexiones, porque siempre ha asistido a todas, sin excepción, quizás para poder entender un poco más lo que como seres humanos debemos practicar para ser cada día más amables con el ambiente, para ser cada día más amables con el clima, para ser cada día más amables con la naturaleza. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Cordial saludo, Carlos Alberto y oyentes. De verdad que necesitamos enterarnos qué está pasando con esta COP26 y es un llamado a los líderes mundiales y para eso tenemos comunicación directa con el químico Luis Manuel Guerra, que en este momento se encuentra en Glasgow en la COP26. Químico Luis Manuel Guerra, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Cómo se ha desarrollado todo este evento de la COP26? ¿Qué ha sido lo más sorprendente hasta el momento? Pues es verdaderamente, Carlos Alberto, Marian, una reunión trascendente para la humanidad, porque se está definiendo nada más ni nada menos que el futuro del uso de la energía en el planeta. Hay que recordar que somos lo que somos hoy en día como especie debido a el manejo de la energía que ha hecho el ser humano desde que pues pudo producir fuego él mismo, ¿no? Es la única especie viva que puede producir energía extra a su cuerpo, y eso pues nos catapultó a los seres humanos a lo que es la especie Homo sapiens hoy en día. El uso de la energía también recibe un impulso muy muy fuerte en los años 1850 hace 2 siglos, cuando se descubre la máquina de vapor, se inicia la revolución industrial que cambia el mundo para todos nosotros, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, una transición energética a formas de producción de calor y de electricidad que no sean tan contaminantes y que no alteren el equilibrio planetario como lo están haciendo los combustibles fósiles actualmente. De eso se trata, no es tanto, hay muchos escépticos, ¿no?, de que si realmente este calentamiento va a ser tan malo. Argumentan, por ejemplo, que en la era de los dinosaurios el planeta tenía 4 grados más
que ahora, y pues no se acabó la vida, al contrario, el planeta estaba plétora de especies diferentes en la época de los dinosaurios. Había mucho más calor, no existía el casquete polar ártico, no había hielo en el Polo Norte en ese entonces, había selva tropical en Washington DC, había selva en Europa, en la Patagonia, etcétera. El planeta era mucho más caliente y mucho más húmedo, mucho más nublado porque había más evaporación del agua por la temperatura, en fin, y argumentan, bueno, pues miren, no se acabó, ¿verdad? Aquí, la prueba es que aquí estamos después de 60 millones de años que se extinguieron los dinosaurios. Pues sí, pero se extinguieron, ¿no? Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque la vida en el planeta, Carlos Alberto y Marian, es muy fuerte, tiene una gran resistencia, hoy en día se le llama la resiliencia, la capacidad para recuperarse después de alteraciones fuertes, ¿no? Y la vida va a seguir. Todo se trata de que si la vida va a seguir con nosotros o sin nosotros. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros los seres humanos. Eso es lo que realmente se está jugando aquí en Glasgow. ¿De qué trata esta conferencia número 26? Mucha gente dice, bueno, pues mira, llevan 26 conferencias, no han logrado nada. Sí se han logrado muchas cosas. Existe hoy en día ya toda una estrategia gubernamental y empresarial en muchísimos países para salirse de los combustibles fósiles porque los consideramos una, no sé, espada de doble filo, ¿no? Por un lado nos permiten movernos, por un lado nos permiten generar electricidad, los combustibles fósiles, pero por otro lado se están acabando al planeta, los combustibles fósiles están ensuciando y envenenando a la atmósfera de nuestro planeta en una forma inaceptable. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la decisión de grandes automotrices, plantas automotrices en el mundo, empezó Volvo, siguió Mercedes-Benz, BMW, ahora General Motors, también Toyota, desde luego, hace tiempo Honda, que han establecido ya fechas perentorias de a muy corto plazo. En el caso de Volvo es para el año que entra, para el año 2022, que van a dejar de producir coches con motores a gasolina. O sea, no es que te den la opción, bueno, aquí, si quieres aquí te doy un eléctrico, si quieres aquí te doy un híbrido. No va a haber opción, o sea, no van a vender coches con motor a gasolina. Y esto evidentemente es un impulso gigantesco porque hay que recordar que las grandes petroleras y pues todo lo que tiene que ver con las refinerías, con las estaciones de carga de gasolina, etcétera, se deben a los automóviles, o sea, el 80% del petróleo que se consume hoy en día en el mundo se lo tragan automóviles. Si los automóviles ya no van a consumir gasolina, bueno, pues esto va a ser ese cambio enorme y esto se debe a las conferencias anteriores en donde se han logrado compromisos, se han logrado directrices, metas, ¿verdad? Que en alguna forma muchos países la están cumpliendo. Entonces, esta COP26, que iba a ser el año pasado, pero se suspendió debido a la pandemia, iba a ser en Italia, se suspendió y se pasó ahora a Glasgow un año después, es la reunión 5 años después de la firma de los acuerdos de París. Bueno, 5 años se cumplían en el año pasado, ¿no? En el 2020, porque los acuerdos de París fueron en 2015. Entonces, en París se quedó que 5 años después se iba a reunir el mundo, los países del mundo, para revisar qué es lo que se ha hecho, en qué se ha cumplido y en qué no, etcétera. Bueno, ya este es el 6º año porque el año pasado no se pudo, en donde el objeto de esta reunión COP26 es revisar en qué han cumplido los países que establecieron, y aquí quiero darles una explicación porque luego es complejo para la gente entenderlo, cómo se ha cumplido o no con lo que son las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué significa este término tan complejo? Contribuciones nacionalmente determinadas. Significa el compromiso que se adquirió en París en 2015 por cada una de las naciones del planeta para reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero a partir de una línea base. Esta línea base se estableció como en la del año 2000, o sea, de lo que se estaba emitiendo en el año 2000, o sea, hace 21 años, ¿cuánto van a reducir abajo de esa línea los países? Y cada país tuvo la libertad, porque no es una cuestión coercitiva,
de fijar sus propias contribuciones nacionales. O sea, no es una contribución en dinero, es en qué voy a contribuir yo, Colombia, en qué voy a contribuir yo, México, para la reducción de los gases de efecto invernadero planetarios. En el caso de México, México se comprometió a reducir para el año 2030 el 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero calculadas como dióxido de carbono. Y también hay una reducción que se establece de reducción en lo que se llama el carbono negro o el hollín, son partículas, ¿verdad?, de carbón que están suspendidas en el aire como aerosoles y que causan un efecto de gas invernadero muy importante, aunque son partículas, pero sobre todo dañan muy fuertemente la salud de los seres humanos. En fin, esta reunión de la COP26 se trata de revisar en qué han contribuido los países a sus metas voluntariamente establecidas de reducción de los gases efecto invernadero. Adicionalmente, y gracias al liderazgo ejercido por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que déjenme comentarles, Carlos Alberto y Marian, ha sido muy satisfactorio para mí, por ejemplo, ver cómo el presidente Biden tomó ya las riendas de una presidencia que estaba muy cuestionada, muy debilitada por la oposición irracional de los republicanos en su país, que siguen apostándole a Donald Trump, quieren que Donald Trump regrese en el 2024 y están haciendo todo lo posible por seguir ahondando la llaga esta de que se le robaron las elecciones y que fue un fraude electoral, etcétera. Y pues eso ha ido creciendo, no disminuyendo, desgraciadamente, en los Estados Unidos. Eso, pues, los datos de las encuestas debilitaron a Joe Biden, así mismo como toda la ecuación de la migración. Lo de la migración a Joe Biden le ha pegado durísimo porque se ha manejado mal, ha habido violencia en la parte mexicana, se ha pues ejercido una violación a los derechos humanos fuerte en el caso de los migrantes. Para quedar bien con los Estados Unidos, México ha asumido el papel de ser su muro de contención hacia los migrantes centroamericanos, sudamericanos, cubanos, etcétera, haitianos. Y esta situación debilitó también mucho la presidencia de Joe Biden. Ahora, fíjense, Carlos Alberto y Marian, lo retomó, se presentó como un líder decidido, enérgico, muy elocuente y logró hacer algo extraordinario, lograr el consenso de todos los países para firmar un acuerdo de reducción de las emisiones de metano. ¿Qué es el metano? El metano es la molécula orgánica más pequeña que se conoce, es CH4 con 4 hidrógenos, muy ligero, un buen combustible, pero que tiene un impacto en la atmósfera gigantesco. Aunque sus emisiones son muy pequeñas comparadas con las de dióxido de carbono, su impacto es 27 veces, imagínense, 27 veces más que el dióxido de carbono. Por cada molécula de gas metano que se emite a la atmósfera, equivaldría a emitir 27 moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, la reducción en una molécula de metano equivaldría a la reducción de 27 moléculas de dióxido de carbono, por eso su importancia. Y fue elocuente Biden y logró, ¿verdad?, que se firmara este convenio por parte de todos los países, lo cual fue un éxito diplomático muy importante y fortaleció a Joe Biden en lo que es la cruzada del gobierno norteamericano más definida que hay en esta administración y que es el combate al calentamiento global. Joe Biden ha puesto todos los huevos en la canasta de cambio climático, por lo tanto, los Estados Unidos están empeñados en que sí se llegue a acuerdos fundamentales, específicos en este caso, y podemos decir que uno de los primeros resultados de esta cumbre es el fortalecimiento del liderazgo de Joe Biden. Por otro lado, la presión que se ha ejercido sobre Rusia, sobre Brasil, sobre México por no asistir, ¿no?, a la cumbre. Bueno, México mandó una delegación de muy bajo nivel, lo cual pues también es una bofetada, ¿no?, a los países de todo el mundo de no mandar a alguien de alto nivel a esta cumbre. Mandaron una secretaria recién nombrada del medio ambiente que no tiene ninguna idea de lo que es el medio ambiente y además no ha llegado, va a llegar cuando ya las negociaciones numéricas, técnicas específicas ya van a haber estado terminadas. En fin,
El caso es que esta cumbre está siendo el parteaguas, Carlos Alberto y Marian, para esta transición energética hacia lo que es la movilidad eléctrica y la producción de electricidad con base en la energía del viento, del sol, del hidrógeno, que ahí viene también, y un renacimiento de la energía nuclear, que la energía nuclear pues ha sido muy vilipendiada, está muy cuestionada por muchos sectores. Hay un terror contra la energía nuclear, bien justificado por los accidentes que ha habido tanto en Chernobyl, en Ucrania, como en Fukushima, en Japón, y esto hace que esté muy cuestionada, pero si uno revisa las estadísticas, la cantidad de accidentes fatales, muertes debido a un uso de la energía, el número 1 lo tiene el carbón, sin lugar a dudas, con mucha ventaja sobre las otras formas. Después vienen los combustibles líquidos como la gasolina, etcétera. Y en último lugar viene la energía nuclear. Es muy escandalosa cuando algo sucede, pero la cantidad en el mundo, en el planeta Tierra, de fallecimiento, accidentes nucleares es despreciable. Y en ese sentido yo creo que va a haber un repunte, porque es una energía, a final de cuentas, limpia. Hay que resolver, desde luego, el problema del manejo de los residuos de la generación de la fisión nuclear en los reactores, pero muy prometedor está el desarrollo de reactores con torio. El torio no es radioactivo, se convierte en uranio con un bombardeo relativamente sencillo y por lo tanto tiene un riesgo mucho más bajo que el uranio, y que eso es muy prometedor. Esto también se está discutiendo aquí en la COP26. Hay una presencia muy definida, muy visible de los grupos ambientalistas que están empujando a sus líderes a que ahora sí le cumplan a las generaciones futuras, ¿verdad? De que no se convierta nada más esto en una conferencia más, sino que sea el punto de lograr lo que yo comenté, la transición energética en el planeta. Ha habido eventos importantes. Attenborough, uno de mis héroes, un gran naturalista que está teniendo una de que estuvo aquí en Glasgow, bueno, está todavía, y dio una conferencia motivadora muy importante que nos presenta las alternativas que tenemos de no actuar los seres humanos, ¿verdad? Que como quien dice, no hay un plan B para esta cuestión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También el príncipe Carlos ha dado una serie de pláticas muy pues fuertes, motivadoras, en el sentido de que esta cuestión de la transición energética no solamente es buena desde el punto de vista ético y moral, sino también desde el punto de vista económico. Esto se está ya empezando a demostrar, pues ya después de varias décadas de estarla impulsando, etcétera, de que es una generadora importante de empleos verdes, las energías alternativas, como se les llama, las energías limpias, valor agregado muy importante a la sociedad porque se tienen kilowatt hora de buena calidad a un precio mucho más bajo. Esto es lo que es fundamental, Carlos Alberto y Marian. Huracanes y volcanes, tornados, olas de frío, olas de calor, terremotos, maremotos. ¿Quién tiene la culpa? No le echemos la culpa a nuestra madre naturaleza. Los seres humanos también somos parte de ella. La mejoramos o la dañamos. El planeta también eres tú, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Muy importante las energías alternativas, porque este efecto invernadero que está formando la contaminación, y cuando hablamos del efecto invernadero, pues es la forma más sencilla de comprender lo que le está pasando a nuestra casa común. Teníamos una temperatura promedio de 0,06 grados centígrados en 1970 y ahora, en la actualidad, se ha subido a 1,16. Entonces, el objetivo es que al año 2100, no pase la temperatura de 1,5 grados centígrados en el promedio. Luis Manuel, ¿se está teniendo en cuenta este objetivo en esta COP26? Definitivamente es el objetivo, aunque como yo te decía, hay
pues muchísima evidencia, también los resultados estadísticamente representativos de los monitoreos de temperaturas en el planeta, que nos dicen que lo más probable es que no podamos detener el calentamiento en los 1.5 grados, sino que lleguemos a 2. Pero, ¿por qué es importante eso? Porque la gente dice, bueno, pues, ¿qué diferencia hay entre 1.5 y 2, verdad? Es medio grado. Si en la mañana despertamos con 10 grados y a mediodía tenemos 20, pues, ¿qué diferencia hay en medio grado? No, es que es la temperatura promedio anual de la corteza terrestre y de la temperatura de la superficie oceánica. O sea, esto implica que hay lugares en donde la temperatura puede subir 8 grados, así, y hacerse completamente inhabitable. Pero, ¿por qué esta cifra mágica de los 1.5 grados centígrados? Carlos Alberto Marian les va a dar una explicación muy concreta. La Tierra, a lo largo de su historia de 4.200 millones de años, 3.800 millones de los cuales ha tenido vida. O sea, la vida en la Tierra tiene 3.800 millones de años y ha estado evolucionando de una forma extraordinaria y ha pasado a lo largo de este trayecto histórico de temporadas muy frías y temporadas muy calientes. Ya mencioné lo de los dinosaurios, que la temperatura es 4 grados mayor ahora. Hay que recordar lo que pasaba en las glaciaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, se congeló el estrecho de Bering y permitió el paso de tribus de inuits asiáticos hacia América, y se inicia, ¿no?, la colonización por parte del Homo sapiens de América en esas épocas frías. En México, por ejemplo, tuvimos hielos permanentes hasta la Ciudad de México, es más, muy cerca de la Ciudad de México, en una zona que se llama Texcoco, donde había uno de los grandes lagos, pues someros, pero de gran extensión. En Texcoco se han encontrado muchísimos restos de mamuts, lo cual quiere decir que era una zona de hielo hasta la Ciudad de México. Y eso, pues, cambió, ¿verdad? Y se fue alternando con épocas más calientes, más frías. O sea, el planeta ha tenido estos vaivenes. Eso lo dicen los negacionistas, ¿no?, del problema del cambio climático. Dicen, no, hombre, pues mira, si los dinosaurios está tan caliente y luego estuvo tan frío, esas cosas le pasan al planeta, no tiene nada que ver con los combustibles fósiles. Bueno, sí tiene que ver y está plenamente demostrado desde el punto de vista científico, pero lo que sí sabemos, y aquí viene el dato importante, Carlos Alberto y Marian, es que a través de exploración de los hielos en la Antártida, hemos podido detectar y medir con precisión la composición de nuestra atmósfera hace 400,000 años, hace 500,000 años, extrayendo muestras de los hielos profundos de la Antártida, que pues hace 400,000 años estaban a cierta profundidad y por lo tanto la atmósfera que había en ese entonces quedó atrapada en esos hielos en pequeñas burbujas de aire. Eso es lo que están midiendo los científicos y han encontrado lo siguiente, y aquí viene el dato importante. Las oscilaciones de temperatura en el planeta han estado dentro de un rango de 280 partes por millón de dióxido de carbono hasta 350 partes por millón. 280 es poquito y por lo tanto planeta congelado. 350, mucho calor, planeta sin casquete polar y con las selvas de los dinosaurios. Eso lo sabemos y eso es lo que ha pasado en el planeta. Ese es nuestro rango, 280 a 350 partes por carbono. En las zonas sísmicas del planeta. Es que nosotros estamos por encima de las 350 partes por millón. Y esa es la gran preocupación que tienen los científicos. Y de ahí vienen estos 2 grados centígrados, Carlos Alberto y Marian. Químico Luis Manuel Guerra, pues es muy interesante escuchar todo esto que ha ocurrido en la COP26 y sobre todo esta reflexión. Es que definitivamente el planeta no nos necesita a nosotros, somos nosotros quienes dependemos de él. Le quiero preguntar por la Agenda 2030. Se ha mencionado en esta COP26, ¿cómo vamos con esa agenda? ¿Cree usted que sí la vamos a cumplir? ¿No? ¿Qué se dice? Bueno, es uno de los temas, ¿verdad? La Agenda 2030 incluye esta parte de la transición energética, pero la Agenda 2030, que son los objetivos del desarrollo sustentable, la justicia ambiental tiene que ver
con los derechos humanos, tiene que ver con la educación ambiental, tiene que ver con el agua, que sea de buena calidad y suficiente para todos. Y no estamos cumpliendo, ¿verdad? Pero estamos avanzando en ese sentido. Entonces son metas, ¿verdad? Que las tenemos como objetivos, pero que tenemos que trabajar mucho más. Y ese es un poco la mística, el espíritu de esta COP26, de volver a hacer un llamamiento a los líderes del planeta para que pues se aboquen con las políticas públicas de cada país a través de la gestoría económica del Estado, a través del impulso a nuevas guías, la ciencia y la investigación y aplicaciones tecnológicas. Ahí está, y tenemos 8 años y 2 meses para cumplirla. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Doctor Jorge Reynolds Pombo, bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Carlos Alberto y Marian, encantado de estar nuevamente con ustedes. Hemos tenido tantos programas en tantos años y felicitaciones por haber podido mantener a la audiencia con informaciones tan importantes como las que ustedes siempre llevan en sus diferentes programas radiales. Nuestro Oxígeno, creando una clara conciencia. Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar, por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental, nuestro planeta debemos cuidar, es un mensaje todo velar. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Carlos Alberto Ramírez está presentando La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. El cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Gaia, con nuestra campaña ecológica y social. Utiliza sobres reutilizables o reciclables. Una buena opción son los sobres verdes, que pueden usarse para 2 envíos. El funcionamiento es muy sencillo. El destinatario tiene que quitar la etiqueta antigua para pegar la nueva y sellar el sobre, usando una segunda tira que va en el sobre. Utilizar un mismo sobre reduce los residuos y resulta cómodo para los remitentes que envían documentos a sus clientes para que lo firmen y lo devuelvan. Puedes encontrar estos sobres en correos. Imprime todos los materiales de marketing en papel reciclado. No importa si son flyers, panfletos u otro tipo de documento, todo debe ser en papel reciclado. Además, aunque para algunas personas pueda parecer obvio, es necesario recordar que este flyer es reciclable. Compra los materiales de marketing en tu entorno. Esta acción ayudará a reducir costes para el medio ambiente y también para tu negocio o empresa. Utiliza materiales y productos con sellos que certifiquen que son sostenibles con el medio ambiente. De esta manera te aseguras de que cumplen con los criterios necesarios.
Y si tú, que estás escuchando este mensaje, eres una persona con ganas de emprender algún negocio, recuerda las ventas online. Algunas personas este punto puede considerarse muy normal, pero lo cierto es que muchos negocios pequeños no disponen de venta online. Este apartado puede ser importante tanto para hacer llegar tus productos a consumidores lejanos como cercanos, cuidando el medio ambiente al evitar que los clientes se desplacen a la tienda. Por afanes no vemos tanta belleza, no, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy tenemos el privilegio y el honor de tener al Químico Guerra, un científico, un gran comunicador mexicano, con el programa más antiguo de la radio en México, dedicado a despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente. Y él siempre está en las cumbres ambientales, siempre está siguiendo paso a paso lo que significa este compromiso de los gobernantes, de los gobiernos, y cuál es el mensaje que hay que amplificar para los oyentes, cuál es el mensaje que debemos practicar para mitigar el cambio climático. Es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todos. Por eso están los mandatarios en la COP26 en Glasgow, en el Reino Unido, y ahí está el químico Luis Manuel Guerra. Y que la tierra nos permita que todo se geste con amor. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su valor para vivir. Luis Manuel, aquí tuvimos al Premio Nobel de Química a su compatriota, el mexicano, el doctor Mario José Molina. Él fue el que descubrió que los clorofluorocarbonos estaban dañando la capa de ozono y que los clorofluorocarbonos estaban de moda. Y cuando él empezó a advertirle a la humanidad a través de informes científicos, a través de ir a las cumbres ambientales, se reían muchas veces porque esos gases estaban de moda. Y poco a poco, al ver el boquete y al ver que se estaba rasgando ese escudo protector de la capa de ozono, pues los estudios del doctor Mario José Molina, que recibió el Premio Nobel de Química de 1995, pues se tomaron en serio. Y luego él aquí en este programa nos reportó que gracias a la Cumbre de Montreal y gracias al compromiso de los países que se fijó por 12 años desactivar prácticamente los gases clorofluorocarbonados, pues la capa de ozono volvió a recuperarse. Pero no sucede lo mismo con el CO2. Seguimos emitiendo grandes cantidades de CO2 y la temperatura está subiendo y en algunos lugares está llegando a extremos. Dejar de emitir sería una solución, pero también sembrar bosques, afectar menos las selvas. Hay muchas tareas, hay muchos compromisos. Esperamos que estos comiencen a cumplirse de una manera verdadera para que tengamos ese beneficio, en especial las futuras generaciones, en el 2100, que es la meta de no pasar de 1.5 grados centígrados, aunque algunos científicos son pesimistas y dicen, al ritmo que vamos, quizás vamos a pasar por encima de los 3 grados centígrados. Entonces, seguimos escuchando tus reflexiones desde la fría Glasgow, porque sé que está haciendo mucho frío. Ahí están los gobernantes, están presidentes, están ministros de medio ambiente, se están firmando acuerdos. ¿Qué más sucede ahí en Glasgow, Químico Guerra? Carlos Alberto, pues hay una presencia muy importante de la sociedad civil. Eso es un resurgimiento muy positivo que estamos observando aquí en esta cumbre de Glasgow, porque sin la sociedad civil hay que estar conscientes de que no se puede avanzar, ¿verdad?, en ninguna política general de las naciones. Se estableció desde 1992 con la gran cumbre de Río de Janeiro, que se llamó la Cumbre de la Tierra,
donde por cierto surgió lo que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. De ahí surgen las COPs. La COP número 1 pues fue después de la de Río de Janeiro, esta cumbre de la Tierra. En esta cumbre de la Tierra se estableció el término de ciudadanía ambiental. ¿Qué significa esto? Que una cosa es la tecnología, el capital que se requiere, la investigación científica, la aplicación tecnológica, etcétera. Pero la otra muy diferente es la adopción por parte de las sociedades humanas para que las cosas sucedan. Lo estamos viendo ahorita aquí con la pandemia, ¿no? En todos los países ya ves que hay siempre unos núcleos de gente que está en contra de las vacunas, que dicen que eso es una tomadura de pelo, que es peligroso, que le van a meter un chip invisible con la vacuna, etcétera, ¿no? Todo el movimiento antivacunas, bueno, que en los Estados Unidos implica a más de 25 millones de norteamericanos que están por principio opuestos a las vacunas. Ahí no hay nada que se pueda hacer, esta gente está absolutamente obcecada, ¿no? Con esta cuestión de las antivacunas. Lo mismo sucede con las mascarillas, ¿verdad? Para prevenir los contagios del COVID. Hay gente que por principio está opuesta, nuestro presidente aquí en México por principio está opuesto a ponerse una mascarilla, ¿no? Mucho trabajo, o sea, siente que le están invadiendo su privacidad. Lo mismo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que rehúsa, bueno, lo mismo hacía Donald Trump, ¿no? En los Estados Unidos, en fin. La ciudadanía ambiental es el vehículo mediante el cual las sociedades pueden realmente implementar los grandes cambios que requiere la humanidad. Y esta ciudadanía ambiental requiere que sea una sociedad oportuna y verazmente informada, o sea, que no caiga en noticias falsas, que no se deje llevar, ¿no? Por manoseos de la información, por manipulaciones, etcétera, que sea una ciudadanía que obligue a sus gobernantes realmente a tomar las medidas que la ciudadanía quiere, porque está dentro de su consenso. Eso se llama la ciudadanía ambiental, y por lo tanto la presencia de muchos grupos, sobre todo de jóvenes aquí en Glasgow, pues nos da mucha esperanza de que sí se puede crear y mantener robusta una sociedad informada a través de esta ciudadanía ambiental, como ya lo hacen los suizos, los suecos, los finlandeses, ¿no? Los daneses, parte de los alemanes, etcétera, que tienen ya una ciudadanía ambiental bastante robusta en cuestión, por ejemplo, de subsidios para que sea más accesible la industria fotovoltaica. Eso ya afortunadamente cambió, ya la fotovoltaica es más barata que la energía térmica, y esto se logra con la participación de esta ciudadanía informada, verazmente informada. Y la otra presencia muy importante es lo que yo estoy haciendo en este momento con ustedes, Carlos Alberto y Marian. A través de los avances tecnológicos tenemos una posibilidad de cobertura hoy en día verdaderamente extraordinaria, y ahí es donde los medios adquirimos una responsabilidad histórica frente a nuestras sociedades, precisamente de transmitir información veraz, información útil, información que no tenga trasfondos económicos o políticos, que sea una información que le permita a los seres humanos empoderarse para hacerse cargo de sus propias vidas, de su propio futuro. Entonces, esos dos elementos aquí, ahorita en Glasgow, tanto la presencia de los jóvenes a través de los grupos ambientalistas bien organizados y robustos, y una cobertura mediática verdaderamente extraordinaria, que, como decía yo, nos da a los medios una posibilidad extraordinaria de hacer nuestro trabajo de una forma mucho más eficiente, pero adquiriendo una responsabilidad muy importante frente a nuestros radioescuchas, televidentes, lectores, de que reciban información validada, veraz, oportuna y útil, ¿verdad? Que permita cambiar hábitos y costumbres, que es lo que necesitamos hoy en día para poder transitar hacia esa nueva realidad de una economía baja en carbono, que es lo que se pretende. Estamos acercándonos a una nueva realidad energética. Me encantaría saber, químico Luis Manuel Guerra, desde su perspectiva, ¿cuándo cree usted
que para todos los países del mundo, no solo los desarrollados, sino también los que están en vías de desarrollo, podremos decir el 80% de nuestra movilidad de automóviles ya son amigables con el planeta. Yo creo que es una cuestión que está sucediendo mucho más rápido, Marian, que lo que habíamos pues adivinado. Les comenté al principio de este programa la decisión de muchas automotrices de darle ya un plazo que no va más allá del 2030 en ningún caso, de dejar de vender motores de combustión interna. O sea, se va a cancelar esa línea de producción tan importante en la fabricación de automóviles para pasar a la movilidad eléctrica. Ya ni siquiera se habla de los híbridos, que se consideraban una especie intermedia, digamos, como un atajo, ¿no? Para poder gozar de la autonomía de un coche de gasolina, a la vez que se reducían mucho las emisiones de los gases de efecto invernadero. Ya se está pasando directamente a la movilidad eléctrica, y lo que viene, y eso también se va a acelerar mucho, es la movilidad con hidrógeno. Hidrógeno producido en aerogeneradores que cuando hay mucho viento pueden producir mucho hidrógeno que se guarda en grandes tanques y que se puede usar para la generación eléctrica cuando no hay viento. Entonces, estos son, digamos, los parámetros, los tiempos en los que yo veo que vamos a poder ya tener una movilidad eléctrica en el planeta. Yo creo que no pasan 10 años. Si la espera se hace larga, no se queje. Hay que ser parte del cambio, no se queje. El problema no es eterno, no se queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se queje. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar. Ana Isabel Alonso, ella está en España, es una enamorada de este maravilloso ser vegetal, el olivo. Muchísimas gracias a vosotros, todo un placer poder participar en un programa así, me parece súper interesante y necesario a la vez, y que sigáis haciendo esta maravillosa labor porque en el mundo en que estamos ahora mismo es muy necesaria. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Hablar sobre este cambio energético para beneficio del planeta, del clima, del aire, menos contaminación, en el transporte, también en la industria, sobre el crecimiento poblacional, sobre la contaminación que estamos generando los seres humanos, sobre la pandemia que estamos viviendo en tiempo real y que nos está afectando y que nos está haciendo tomar medidas de bioseguridad, también se reflexiona ahí en Glasgow, en la COP26. Definitivamente sí, hay muchísimas actividades, muchas mesas de trabajo en donde se tratan precisamente estos temas, no solamente de la cuestión pues tecnológica o de dineros, sino de los cambios estructurales que se requieren, por ejemplo, en los patrones de consumo que tenemos actualmente. Muchos patrones que tenemos actualmente son de desperdicio, un gran desperdicio en los alimentos que se preparan en el planeta, un desperdicio del agua, ¿verdad?, que se podría usar mucho más eficientemente, y estas discusiones están presentes aquí en Glasgow. Químico Luis Manuel Guerra, pues de verdad que podemos estar con un parte de tranquilidad de que desde esta cumbre se hace un llamado para que sí se cumpla esta agenda del 2030, para que definitivamente seamos más amigables con el planeta. Me imagino que cada país sale con muchas tareas por hacer. ¿Se firmaron nuevos acuerdos? Sí, ya se firmó el acuerdo del metano, fue el primero, eso fue sorpresivo. Verdaderamente un avance muy importante, sorprendió a todos que se alcanzara esta firma con el consenso tan rápidamente. Ya este acuerdo está firmado. Ahorita están las mesas técnicas de trabajo con los especialistas de cada gobierno. No hay que olvidar que estas reuniones son unas reuniones de gobiernos. Las Naciones Unidas
están conformadas por los gobiernos del mundo. Hay muchos observadores, como la Cruz Roja Internacional, como Médicos Sin Frontera, como muchas organizaciones que están como observadores. Pero las reuniones son de gobiernos y son los gobiernos los que ahorita están evaluando, discutiendo las evaluaciones de estas contribuciones nacionalmente determinadas que les comenté antes y que son los pasos siguientes que se deben de dar. Esto debe de ocurrir en los días. Hay que recordar que esta cumbre, como casi todas, son complejas. Pues imagina, ¿no? Estar viendo de dónde se van a sacar $100,000 millones cada año, $100,000 millones para lograr esa transición energética. Entonces, son discusiones largas, complejas, cada país defiende sus propios intereses, desde luego, y se tienen, desde luego, estos términos, pero sí ese día está de las partes, la número 26, Carlos Alberto y María. Luis Manuel, mencionabas algunos países que prácticamente no se hicieron presentes. Se menciona también que China es un gran ausente. No vino el Xi, que es el presidente de la República Popular China, pero mandó una delegación de muy alto nivel. Y sí están activos, están en las discusiones. Los que sí no están son Rusia, Brasil y México, como dije, con una delegación de muy bajo perfil. Usted que ha estado en diferentes cumbres ambientales, ¿percibe que en esta se estén tomando decisiones un poco más serias, ya que han pasado los años desde que empezaron las primeras, que quizás muchos no creían en el cambio climático, en el clima extremo, en que podían llegar inundaciones muy fuertes, incendios forestales que devoran miles de hectáreas, millones de hectáreas anualmente, que el CO2 sigue flotando en nuestra atmósfera y que está alterando el clima, que el pH del océano también se está cambiando por la contaminación que llega a través de los ríos, por las islas de plástico, cantidad de situaciones que son problemas que deben tener soluciones y que prácticamente están en nuestras manos, en las acciones cotidianas, diarias, voluntarias, más también la educación que realicen los diferentes gobiernos a través de sus recursos, a través de sus medios de comunicación, y que realmente entre todos practiquemos esta responsabilidad colectiva por este maravilloso planeta que no podemos destruir. Claro, sí, efectivamente la gente dice que no llevan tantas conferencias. Sí, creo que aquí, y se demostró hace unos pocos días con la firma de este convenio del metano, que definitivamente se pueden lograr acuerdos mucho más amplios y más rápido que lo que se tenía contemplado. Así que yo sí creo que esta va a ser la COP definitiva para empujar a los países hacia la transición energética, Carlos Alberto. Qué importante esto que usted menciona, químico Luis Manuel Guerra. De pronto se ha tratado el tema de la deforestación mundial en esta COP26. Porque dos mecanismos, ¿no?, para reducir las emisiones. Uno es la mitigación, o sea, bajarle a las emisiones de los motores, de las fábricas, de las calderas, etcétera. Otra es aumentar lo que se llaman los resumideros de carbono. Los principales son los bosques y el plancton del océano. Son los principales resumideros que tenemos de carbono. Entonces, al aumentar la reforestación, al aumentar la cobertura forestal de los países, se logra captar mucho más dióxido de carbono. Efectivamente, y se logró. Ya se firmó el acuerdo sobre la deforestación. Efectivamente, son dos acuerdos ya firmados, el del metano y el de la deforestación. Reducir la deforestación casi al 100% para el año 2050. Y esto ha sido un acuerdo también muy importante que nos da esperanza de que esta COP verdaderamente va a ser trascendente y va a ser el punto de inflexión en la historia de la humanidad para hacer más eficiente el uso de la energía en el planeta. Definitivamente, el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos, en las manos de la humanidad, en las manos de esta generación, para que respetemos la vida de los seres silvestres que están cumpliendo también una misión de polinización, por ejemplo, en el caso de las abejas, de las aves. Son polinizadores naturales que permiten precisamente
que no haya sobrecostos en las cosechas, en la producción de frutas, verduras, hortalizas, y a veces no entendemos el papel que realizan los seres silvestres. La protección a la naturaleza, en especial a los seres que están en vías de extinción, especies que están amenazadas, me imagino que también es un punto que se debe estar tratando aquí en Glasgow, en la COP26, Luis Manuel. Sí, ese punto se trató en lo que es la Convención Marco de Biodiversidad. Existen convenciones marco que equivalen a las leyes nacionales en los países, y hay una específica sobre biodiversidad. La que se está tratando aquí en este momento es cambio climático, es la Convención Marco sobre Cambio Climático. Hay una Convención Marco sobre Biodiversidad que, por cierto, acaba de tener su COP propia el mes pasado, en octubre, y que dio como resultado precisamente este compromiso de mantener la biodiversidad, porque sin ella prácticamente se desgarraría el tejido de la vida en el planeta y nosotros sucumbiríamos con ella. Sí, existe una específica sobre biodiversidad, Carlos Alberto. Químico, le agradecemos por habernos acompañado en este programa, por este reporte desde Glasgow, Escocia, en donde se está llevando a cabo la COP26, con la misma esperanza de que todo se solucione, de que aquí queden tareas específicas y bueno, que nos enfrentemos a un cambio, por supuesto, positivo para la vida en el planeta. Claro que sí, con un gran gusto, Marian y Carlos Alberto. ¿Cómo está el clima en Glasgow? Congelado, muy frío, sobre todo que hay un factor de sensación térmica más bajo que lo que es la temperatura. ¿Se están tomando las medidas de bioseguridad? ¿Se están teniendo muy en cuenta, digamos, el aforo en las diferentes conferencias? Sí, definitivamente, hay un control rigurosísimo. Y sí se están tomando todas las medidas, distanciamiento, uso de cubrebocas, no tocarse, que haya espacios en los auditorios, ¿no?, entre las personas. Sí se están tomando en cuenta todas las medidas. Luis Manuel, lo mejor de lo mejor para usted y muchas gracias por permitirnos conocer un poco de primera mano lo que está pasando en la COP26 en Glasgow, en el Reino Unido. Claro que sí, con todo gusto. A usted también, Marian, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto, al químico Luis Manuel Guerra, muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias, y les recordamos el número de WhatsApp 316-830-6307. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea, el cielo, el agua, el aire, el sol, con tus afanes olvidaste su valor para... Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Debemos entender que si nosotros realizamos acciones sencillas, cotidianas, diarias, voluntarias, estaremos siendo más amables con el ambiente. Cualquier causa puede producir un efecto. Todo efecto viene de una causa. Y siempre respetar la naturaleza significará respetarnos a nosotros mismos. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario